Buenas tardes, chicos. Los invito, si gustan, a conectar su micrófono porque somos poquitos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Lucas. Un gusto. Igualmente. Buenas tardes, Paola. Bueno, quería confirmar que Rocío y María Trinidad me estaban escuchando. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Rocío. Un gusto. Espero que me estén viendo correctamente. Sí, sí. Bueno, si les parece bien, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Quiero presentarme. Mi nombre es Claudio Fleiderman. Y creo que nos hemos conocido seguramente en oportunidad del primer parcial, pero creo que ustedes estaban con la cabeza en otra cosa, o sea que no deben haberse detenido en mi persona. Nosotros vamos a compartir 3 encuentros. El encuentro de hoy, que tiene que ver con políticas de crédito. El encuentro del viernes, que tiene que ver con la instrumentación del crédito. Y un encuentro que vamos a fijar para el lunes 24, que es en realidad un foro de discusión sobre objetivos del Banco Central e instrumentos de política monetaria. Y lo vamos a vincular, claro, con el tema de préstamo que estamos desarrollando ahora. Ya en la clase del viernes les voy a contextualizar un poco qué vamos a hacer en el marco de este foro de discusión, y para lo cual he preparado una lectura para que ustedes puedan, en definitiva, tener elementos para poder participar. Bueno, déjenme comenzar. Ustedes saben que una de las funciones esenciales de todo banco, de toda entidad financiera, al fin y al cabo, es prestar dinero. Prestar dinero implica asumir un riesgo, elegir un cliente, y la finalidad última de una entidad financiera es obtener rentabilidad. Ahora, ¿con qué criterio, con qué políticas, y este es el eje de nuestra charla de hoy, un banco le presta dinero a sus clientes? ¿Qué podrían decirme ustedes al respecto? ¿Con qué criterio, profe? Claro, sí, ¿con qué criterio? Si vos fueses, digamos, la dueña del banco, ¿con qué criterio le prestarías dinero a tus clientes? Y primero veo para qué lo necesita y después veo si es una empresa que está endeudada, un cliente endeudado o no. Si es como es su historial de crédito. Y eso, María Mercedes, ¿con qué finalidad explorarías el historial, digamos, de cumplimiento de ese cliente? ¿Para qué va a necesitar el dinero? Y para saber si después me lo va a devolver. Perfecto. O sea que un eje central de la política crediticia tiene que ver con el criterio que sigue un banco para asegurarse, con la mayor probabilidad posible, que el deudor va a devolver el crédito. Perfecto. Bueno, vos mencionaste 2 elementos para poder asegurarte que el deudor va a poder pagar su crédito. Uno es qué va a hacer con el dinero, el destino de los fondos, hablando técnicamente, y luego mencionaste el historial de cumplimiento de ese cliente, a lo que vamos a llamar la reputación del cliente. Un cliente tiene buena reputación crediticia cuando siempre que le han dado un crédito lo ha devuelto, o incluso cuando ha tenido algún problema, ha renegociado de buena fe esa deuda y ha cumplido. Por ejemplo, un deudor, suponete un deudor que tiene un campo, pidió un crédito para sembrar el campo y lamentablemente tuvo una mala cosecha porque no llovió. Esto ya no depende
de la voluntad del cliente, de lo bien o mal que ese cliente, que ese productor trabaja, es un acontecimiento de alguna forma fortuito. Entonces el banco dice, sí, yo entiendo que usted tuvo problemas, pero me debe plata. Y usualmente en ese caso lo que hace el banco es refinanciar esa deuda. Le vuelve a prestar dinero, o sea, hasta incluso en algunas ocasiones le da más dinero para que vuelva a sembrar otra campaña más. Pero ahí la expectativa es que incluso cuando ese cliente le va mal, ese cliente hace lo necesario para cumplir. Y eso tiene que ver con la reputación. ¿Qué otra cosa más les parece que va a mirar el banco? El destino de los fondos, la reputación del cliente, ¿qué más? Buenas tardes, Claudia. ¿Qué otra cosa va a mirar el banco a la hora de pensar en su cliente? Lo que en alguna medida el banco va a mirar es lo que se denomina la capacidad de pago, vista como la generación de fondos de ese cliente para poder devolver el crédito. A ver, pensemos en una familia que pide un crédito personal, un padre de familia, un asalariado pide un crédito personal para comprarse una bicicleta para ir a trabajar. Se trata de una persona humilde, una persona que no le sobra mucho dinero porque básicamente su familia necesita todo el salario para poder vivir. ¿De dónde creen ustedes que podría surgir la capacidad de pago de este cliente para poder pagar este crédito de la bicicleta? Y en ese caso de su sueldo, de su recibo de sueldo, cuando él presente como si fuera como una garantía de lo que puede pagar. Bueno, pero pensa María Mercedes que acabo de decirte que esta persona, por decirte, gana 60.000 pesos por mes, tiene una familia numerosa y cuando sacas la cuenta no creo que esta persona tenga mucha capacidad de ahorro. Y la bicicleta no se la podés prender. No. Pero tal vez sea muy criterioso darle un préstamo a este señor. ¿De dónde te parece que va a surgir la capacidad de pago? Si al tener la bicicleta puede conseguir otro trabajo y generar más flujo de fondos a futuro. Bueno, pobre hombre. Va a terminar su día cansado, no va a poder pedalear. No es una mala idea, Lucas, pero tal vez haya una idea adicional. Déjenme planteárselo de otra forma. Una persona va todos los días a trabajar, tiene su auto y pide un préstamo para comprar un equipo de GNC. ¿De dónde surgiría la capacidad de pago de ese crédito? ¿Del ahorro de qué? Que él hace con el GNC. ¿Cómo? Perdón. Claro, el ahorro de utilizar GNC en lugar de nafta, digamos, ¿no? Claro. Ahí tiene un ahorro. Perfecto. El caso de la bicicleta hubiera sido el ahorro, digamos, del transporte público. Transporte público. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta a Lucas y a María Mercedes que dieron su propuesta. Cuando yo mido la capacidad de pago, que en definitiva es la capacidad de afrontar la cuota mensual, esa cuota mensual más o menos debería ser ¿qué? Superior a los ahorros generados por no pagar colectivos, por ejemplo. Claro, a ver, ¿me dijiste superior? O igual. Ah, si es superior, va a tener que dejar de consumir, va a tener que sacar platita de otro lado para pagar la cuota. Puede que sí, puede que no. Sí, igual o menor. Igual o menor. Igual o menor. Claro. Entonces, sí, yo les doy la tasa y les doy el monto de lo que cuesta el equipo de GNC. ¿Cuál es la variable que va a ajustar para que la cuota tenga que ver con la capacidad de pago de este cliente? Ustedes estudiaron finanzas. Sí, el costo de oportunidad, la tasa de costo de oportunidad. No, espera María Mercedes. Si yo te dijese a vos que una persona tiene una capacidad, que el equipo de GNC cuesta 20.000 pesos y que la persona puede ahorrar de combustible con el GNC 2.000 pesos por mes y la tasa es el 36%.
¿Cuál es la variable que te falta? El plazo o la cantidad de El cuotas. tiempo, Fantástico, Pascual. La cantidad de cuotas, el N, digamos, la cantidad de periodos de ese préstamo. Porque, ¿cuál es el problema? Si la cuota estuviese por encima de su capacidad de ahorro, es posible que esta persona, aunque tenga voluntad de pago, no pueda hacerlo. Ustedes comprenden este concepto de generación de fondos, ¿no es cierto? Y si fuese el caso de una empresa que compra una máquina y con esa máquina mejora su productividad, ¿cuál sería la capacidad de pago? y lo que incrementaron sus ingresos por digamos, al aumentar la producción, sería eso. Vos, María Mercedes, está yendo por el lado de las cantidades. O sea, esta empresa compra la máquina, produce más y de esa forma vende más y gana más. De fondos, por eso. Bueno, ¿cuál sería la otra fuente? Una mejora en la productividad que reduzca los costos. Entonces, ese impacto que va a tener la empresa en su cuadro de resultados, ya sea mejora de ingresos, reducción de costos, que es mejor en la rentabilidad, va a implicar una parte de la capacidad de pago. ¿Y cuál va a ser la otra parte de la capacidad de pago? La forma de los cobros. Perdón, Paola, no llegué a escucharte. La forma de los cobros de lo que uno vende por el producto, por la máquina que he comprado. Claro, pero Paola, a ver, voy a tratar de darles un ejemplo a ver si lo que quiero explicarles se comprende con más claridad. Ustedes saben que en un momento determinado, yo de chico vivía al frente de un colegio. En esa época era muy usual, estoy hablando de hace muchos años, sacar fotocopias. Cuando estábamos cerca del colegio, compramos una fotocopia, la pusimos en el living, sacamos la fotocopia. Nosotros no sabíamos organizarnos muy bien, porque yo en esa época no había estudiado ciencia económica, era chico. Entonces, ¿qué hicimos con mi mamá? Pusimos 3 latas. Entonces, nosotros vendíamos la fotocopia a valores de hoy, 10 pesos. Nosotros sabíamos que necesitábamos plata para pagar la luz, el papel, o sea, los costos directos, el tóner de sacar una fotocopia, que eran 2 pesos por hoja. Cuando nosotros fuimos a comprar la fotocopiadora, que costaba 10.000 pesos, nos dijeron que cuando la fotocopiadora sacase 10.000 copias, la máquina ya no servía más, porque tiene un cilindro adentro que se agota, que ya no sirve más. Entonces nosotros en una de las latas, que funcionaba como alcancía, cada vez que sacábamos una copia, poníamos en la alcancía una moneda de 1 peso para que luego de sacar 10.000 fotocopias, tuviésemos los 10.000 pesos que hacía falta para comprar la fotocopiadora. Ahora, pónganse a pensar a qué dedicaba yo la tercera alcancía. La primera para los costos directos, que era el papel y la luz, y el tóner. La segunda para el fondo de amortización de la máquina. Y la tercera, Y la rentabilidad, la la ganancia. rentabilidad. Fantástico, María Mercedes. Nosotros con eso comíamos, era la rentabilidad. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hicimos el cálculo de qué podíamos pagar de cuota, nosotros podíamos pagar la cuota con la lata de la rentabilidad y con qué otra lata. Con la de amortización, pero después no se iba a poder reponer la máquina. Bueno, iba a pedir de vuelta un crédito. Claro. A ver, Lucas, yo empecé mi negocio pidiendo un crédito. Si yo cumplo, es de esperar que después me dan otro crédito para comprar otra máquina. Ahora, ¿qué sería lo óptimo? Haber pagado, digamos, la cuota con el fondo de amortización y que me sobre dinero. Claro. Pero bueno, si yo pensara en estar justo, debería ser el fondo de amortización más la rentabilidad. ¿Por qué yo les doy este ejemplo? Porque cuando ustedes, digamos,
en la familia, en este señor que compra el GNC, el concepto de fondo de amortización no existe, porque es poco probable que el auto se incremente de valor cuando lo venda dentro de 4 años porque tiene el tubo de GNC, o que la bicicleta cuando la vendí usada, o sea, es un bien de consumo durable. En el caso de la empresa, la capacidad de pago generada por el fondo de amortización es un concepto que aplica perfectamente y es muy tenido en cuenta cuando hay créditos destinados a financiar un bien de capital en una empresa. Ese es el concepto que ustedes tienen que tener en mente. Fíjense que nosotros hemos hablado de política de crédito como los criterios que tiene un banco a la hora de elegir un deudor. Es decir, che, esta persona me solicita un crédito, o esta empresa me solicita un crédito, persona física, persona jurídica, un individuo, una empresa, y con qué criterio, qué cosas miro yo para otorgar el crédito. Ustedes hablaron de destino de los fondos, ustedes hablaron de, bueno, yo les mencioné el concepto de capacidad de pago y creo que se ha entendido y si no es así me lo dicen. Y en tercer lugar, hemos hablado de la reputación del cliente. Nosotros lo que vamos a hacer en la clase que viene es tratar de indagar un poquito en mayor profundidad qué elementos mira el banco a la hora de poder documentar estos 3 elementos, ¿no es cierto? En el tema de destino de los fondos hay un tema central que es la licitud del uso de los fondos. Por eso el banco cuando otorga un crédito pregunta en carácter de declaración jurada a su cliente cuál va a ser el destino de los fondos. Y no solamente un tema que el destino sea lícito desde el punto de vista que no financie contrabando, narcotráfico. Ustedes me dirán, bueno, nadie lo va a declarar, está bien. Pero yo les voy a hacer un comentario. Supongamos que hay un cliente que tiene una verdulería, tiene un supermercado, vamos a hacer un poquito una empresa de mayor envergadura. Entonces pide un crédito en el banco y lo que pide es un crédito para construir un galpón en San Francisco. El supermercado está radicado en Córdoba. ¿Cuál sería la duda que puede tener el banco respecto de esta empresa que es una sociedad anónima, este supermercado cuyo objeto social es el supermercadismo? Y donde va a radicar donde va a construir o comprar el galpón. Si él está radicado en Córdoba, su domicilio fiscal y todo lo demás está en Córdoba, ¿por qué va a construir el galpón en San Francisco? Ahí. Bueno, te voy a dar 2 respuestas alternativas y vos me vas a decir en qué caso verías lógico o no el uso de los fondos. La primera respuesta es porque voy a poner una sucursal del supermercado en San Francisco, y la segunda respuesta es porque voy a construir un supermercado, voy a construir un galpón porque me voy a dedicar a la compra-venta de agroquímicos. El banco examinó el contrato y dice que el objeto social es un supermercado. En el primer caso, ¿qué harías? Parece que el destino de los fondos es correcto. ¿Y en el segundo? ¿Qué tipo de sociedad es? Porque si es una SAS, puede tener objetos múltiples. Bueno, pero los objetos múltiples estarían establecidos en el contrato. Sí, pero no tienen nada que ver. Bueno, digamos, no están relacionados los objetos. ¿Y entonces qué diría el banco? Y puede indagar más. Pero vuelvo a decirte, el cliente, digamos, se suicidó en la sinceridad y dijo, voy a vender agroquímicos. Y el contrato social no contempla la venta de agroquímicos. El objeto es lícito, pero no está contemplado en el objeto de la empresa. Y por lo tanto, el banco debería de decirle a este cliente que pide dinero para financiar una actividad no contemplada en el objeto social, que no lo va a financiar.
El tema de destino de los fondos es importante porque el banco lo que debe velar es que, en definitiva, el objeto para el destino de los fondos sea un destino productivo que genere capacidad de pago del cliente. Y si el cliente va a hacer una actividad que puede ser conflictiva porque no está siendo lícita, no está contemplada en su objeto social, eso mañana le puede traer inconvenientes. Por ejemplo, problemas con terceros, el hecho de que de pronto mañana tiene inconvenientes con sus proveedores, los proveedores visualizan un desvío de fondos, la empresa se concursa, el supermercado se concursa, y por realizar una actividad de objeto no contemplado hay una causa penal contra el presidente de la sociedad. Entonces, ¿qué diría el banco? No, esto es un problema. Y lo reputacional tiene que ver con qué. Pónganse a pensar en esta sociedad anónima que es un supermercado. Ustedes mirarían la historia del supermercado, la historia crediticia, digamos, de cumplimiento del supermercado y la historia de cumplimiento de quién más. De sus directores, probablemente. ¿Por qué? Porque son quienes toman las decisiones. Exactamente. Tanto en una sociedad, el banco lo que va a mirar es el historial crediticio de la sociedad, como así también el historial crediticio de quienes la conducen. Tanto de las autoridades estatutarias como de las personas que toman decisiones dentro de la empresa, estén o no en relación de dependencia. Por ejemplo, vamos a suponer que los socios de una sociedad anónima son personas inmaculadas, no tienen mala fama. Pero resulta que el banco sabe que esas personas, en definitiva, son testaferros de un tercero que justamente buscó testaferros porque su historial crediticio es malo. A veces no es fácil para el banco indagar verdaderamente quién está detrás de una empresa, pero sí lo que trata de hacer el banco es entender quiénes son sus asesores, quién es su gerente, por ejemplo, una persona contratada que está a cargo de la empresa, y también entender en qué otras sociedades también son socios los mismos socios que son socios de esta empresa. Eso es importante. Por ejemplo, si yo soy socio de una empresa que ha tenido problemas, aunque mi persona esté inmaculada en términos de historial crediticio, es posible que el banco decida no prestar dinero a esta empresa en el temor de que si la otra empresa de la cual yo soy socio tiene problemas, eso me arrastre al incumplimiento de esta otra empresa a la que estoy vinculado. ¿Y por qué creen ustedes que es muy importante para un banco también comprender el historial crediticio de sus autoridades? ¿Qué le va a pedir un banco usualmente cuando le da un crédito a una empresa? ¿Qué le va a pedir a sus socios? Una declaración jurada de su patrimonio, ¿puede ser? Sí, pero a ver, la declaración jurada, digamos, es algo así como unas fotos del estatus económico de esa persona, pero que no lo obliga a nada. A Algún ver, tipo de garantía, que firme una garantía. me gustó, Pascual. ¿Y qué tipo de garantías pueden brindar las personas vinculadas con una persona jurídica? ¿Algún tipo de fianza puede ser? Bueno, la fianza es un tipo de garantía. Y la otra garantía, y el otro tipo de garantía, ¿cómo se llama? Disculpen la pregunta que les voy a hacer, es para ubicarme yo en la palmera. ¿Alguno de ustedes cursó alguna materia de derecho comercial?
Si la respuesta es no, no me ofendo, así yo relato todo esto desde un punto de Hace vista. un tiempo, profe. ¿Hace mucho? No, mucho, pero hace un tiempo, ya no me acuerdo mucho. Un aval también. ¿Qué diferencia hay hay dos, o sea, hay dos tipos de garantías que una persona puede otorgarle a otra persona, sea física o jurídica. El aval y la fianza. ¿Cuál es la diferencia? Bien, chicos, cuando una empresa se vincula a un banco, el banco le dice, mire, a usted como empresa estamos dispuestos a otorgarle 1.000.000 de pesos de crédito, que se los vamos a otorgar 100.000 pesos con un descubierto, 500.000 pesos con un crédito hipotecario si nos da una garantía que nos gusta, 200.000 pesos con descuento de cheques si los cheques nos gustan, y otros 200.000 pesos para financiar capital de trabajo a corto plazo. Eso se llama calificación. Es lo que el banco está dispuesto a prestarle a la empresa si la empresa satisface las condiciones que exige el banco. Bueno, cuando eso sucede, el banco le dice a la empresa, mire, nosotros le vamos a prestar a la empresa, pero en realidad lo que queremos es el compromiso de los socios, porque si la empresa se concursa, nosotros también queremos tener eventualmente la garantía de los socios, porque si mañana la empresa se concursa, en vez de cobrar la deuda a la empresa, se la cobramos a los socios. Entonces, para poder hacer eso, como todavía no se sabe qué tipo de deuda y por qué monto va a tener la empresa, le pide a los socios que firmen una fianza. La fianza suele ser una garantía amplia de todas las deudas que la persona jurídica tiene para con el banco. Entonces ahí el socio se obliga a financiar esa deuda. Ustedes saben que en la justicia hay dos vías de cobro. Existe lo que se llama la vía ejecutiva, que es la vía propia de los instrumentos de crédito, donde el acreedor no tiene que dar ninguna explicación por qué dio el dinero, cómo lo dio, etc. Acá hay un pagaré, por ejemplo, un cheque, un instrumento de crédito, el banco dice, mire, el día tal vencía, no me lo pagaron, yo a partir de este día tengo derecho de reclamarlo y lo quiero cobrar. Eso va a la vía ejecutiva. Lo que garantiza los instrumentos de la garantía constituida sobre un título de crédito se llama aval. En el aval, el garante se compromete a pagar sin que el acreedor tenga que dar ninguna explicación sobre por qué dio el crédito, si el crédito estuvo mal, estuvo bien. Esta es la obligación que asumió el deudor, está puesta en el título de crédito. Y punto. Y en la vía causal, que es la otra forma de reclamar, yo como acreedor me presento al juez y le digo, mire, esta empresa me debe dinero, acá está el recibo y la acreditación en la cuenta donde yo le otorgué el dinero, firmamos un acuerdo que es un mutuo en virtud del cual regulamos las condiciones del crédito y bueno, no me pagaron. Y yo les reclamé, pero no me pagaron. Bueno, esa es la vía causal. La vía causal demora un montón, la vía ejecutiva es sumamente rápida. Entonces son los dos tipos de garantías. Y está muy bien lo que me dicen ustedes, que el banco, como acreedor, va a pedir a los socios que garanticen los negocios, digamos, de la persona jurídica deudora. En general, yo uso el concepto de persona jurídica porque ustedes sabrán que las empresas de cierta envergadura ya se constituyen como personas jurídicas. Esto tiene que ver con el tema de la reputación. Hay un tema importante respecto de la reputación. Un banco tiene que hacer negocio, un banco quiere cobrar, pero un banco es uno de los principales interesados en cuidar la reputación del cliente porque le quiere seguir vendiendo crédito. A ver, si de pronto un banco dice, bueno, yo a este cliente le voy a prestar dinero porque constituyó una garantía hipotecaria con un inmueble fantástico, y bueno, de última, si no me lo devuelve, le ejecuto un inmueble. ¿Qué riesgo está corriendo el banco? Haber generado una operación crediticia que al comienzo era muy entusiasmante para el deudor,
pero con un riesgo alto que el deudor no pueda cumplir, el banco va a cobrar ese crédito, pero se va a quedar sin cliente. Es como si ustedes fuesen, digamos, a un restaurante. Vamos a suponer que ustedes son dueños de un restaurante en el medio, en la ruta que va de Córdoba a Entre Ríos. Bueno, y ustedes van a ver que en el restaurante hay dos públicos, los habituales, la gente, el viajante, el camionero, la gente que recorre la ruta 19 rumbo a Paraná con frecuencia, a la cual la atienden espléndidamente porque quieren que vuelva. Y un día me senté yo, primera vez y única vez en mi vida que fui a Paraná. Nosotros somos 5 de familia. Nos sentamos y dijimos, che, el menú, no, el menú se acabó. Tiene que pedir de la carta. Era un lugar medio pobrete el que fue. Un bife, 1.100 pesos. Una botellita de Coca-Cola de 250 mililitros, la más chica, 300 pesos. No había otro restaurante, no había otro bar, no había nada cerca. Y los chicos llorando, muriéndose de hambre. ¿Qué me sucedió? Almorcé ahí. Gasté 7.000 pesos en el almuerzo. Yo veía que la gente que estaba al lado mío, el camionero, el viajante, pagaban 500 pesos por persona y venían todos los días. ¿Por qué creen ustedes que a mí y mi familia el almuerzo nos costó 7.000 pesos y al de al lado 500? Porque usted era de paso, Yo no iba a volver nunca más. no iba a volver más. ¿Qué pasa con el banco? El banco, como política de crédito, lo que busca es recurrencia en la operación con el cliente. Entonces, el cliente puede dejar una garantía, el banco sabe que va a cobrar, pero si en definitiva el cliente va a tener problemas de pago, porque yo fui, digamos, acepté un crédito que no podía pagar, hice mal desde el punto de vista de la política crediticia. De todos modos, les quiero contar algo. Por ejemplo, si un banco le diese un cliente a un crédito exorbitante, donde es sumamente claro que el cliente no puede pagar el crédito, y por ejemplo eso lo lleva al concurso de acreedores, y en ese concurso de acreedores se perjudican otros acreedores, puede que el banco tenga responsabilidad por mala praxis profesional y se tenga que hacer responsable del concurso. Por eso los bancos son muy cuidadosos a la hora de entender que el crédito tiene que ver con la capacidad de pago del cliente. Y yo ahora les voy a hacer, en base a esto, una pregunta. ¿Por qué ustedes creen que un banco de pronto le pide a un cliente la hipoteca por su casa, a una empresa la hipoteca de la planta para financiarle una inversión? ¿Por qué en general en los créditos de largo plazo un banco pide garantías reales? O sea, hipoteca, prenda, una garantía sobre un bien. ¿Cuál será el motivo? Puede ser que mantengan su valor en caso de necesitar ejecutarse. Vos lo que me estás diciendo es que si el cliente no paga, a través de esa garantía, el banco se asegura el cobro del crédito. Claro. Ese es el concepto. Sí, o parte del cobro, por lo menos. O parte del cobro. Ustedes saben que en un momento determinado, ¿ustedes ubican la empresa Netflix? Sí. En un momento determinado, por LinkedIn, me vinculan para hacerme cargo de la presidencia de Netflix Latinoamérica. Yo no sé inglés, he trabajado poco en mi vida, pero se nota que cuando vieron el currículum se confundieron un poco y me contrataron. Un sueldo brillante, 3 millones de pesos mensuales. Yo en ese momento no tenía casa. Entonces fui al banco y le dije, miren, me interesaría un crédito. Entonces el banco donde me acreditaban el crédito, vieron 3 millones de pesos por mes, trabajo en Netflix, una empresa espectacular, le vamos a dar al señor Fleiderman un crédito a sola firma por 12 sueldos.
Me dieron 35 millones de pesos, fui a comprar un departamento. Bueno, el primer mes en Netflix le llamaba la atención lo incompetente que yo era, pero me dejaron seguir trabajando. El segundo mes me llamaron desde Estados Unidos y me dijeron, está despedido. Yo soy una buena persona, fui al banco con la llave del departamento y le dije al gerente de la sucursal, mire, le soy honesto, yo me echaron del trabajo, ya no tengo plata para pagar porque voy a tener que empezar a trabajar como empleado de comercio de vuelta. Le dejo acá la llave del departamento, yo soy una persona seria, yo no quiero perjudicar a nadie. El gerente del banco me miró. Y en la cabeza de él yo escuché que pensaba, este señor Fleiderman es una mala persona si al fin y al cabo me dejó la llave del departamento. Es lógico, le echaron del trabajo, le puede pasar a cualquiera. Pero el banco tiene un problema ahora. En realidad tiene varios. El primer problema es qué hace con la llave del departamento. El banco que tiene una inmobiliaria que va a vender el departamento, ¿cómo hace para recuperar la plata? Pero en segundo lugar hay otro problema. Que como yo ganaba en teoría 3 millones de pesos por mes, empecé a vivir la vida de 3 millones de pesos por mes. Consumía con la tarjeta de crédito en cuota, le debía al verdulero, al carnicero, me endeudé para irme de vacaciones. Y toda esa gente quería cobrar. ¿Y qué hizo? ¿Qué harían ustedes cuando hay una persona que les debe plata y no paga? ¿Qué pueden hacer jurídicamente? Me embargaron el departamento, yo no sabía. Entonces el banco, cuando lo quiso vender, se encontró que me habían embargado el departamento por la deuda de la tarjeta de crédito, por la deuda de la farmacia, por la deuda de la obra social. Y ya era un problema vender el departamento, porque tenía muchos embargos en sí. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que un banco le pide una garantía a su cliente? ¿Porque piensa que el cliente no le va a pagar? Si piensa que el cliente no le va a pagar, ya de movida no le tendría que haber prestado la plata. ¿Por qué pedir una garantía? Sí, porque con esa garantía tiene prioridad sobre el resto. Pero quiero preguntar, en el fondo, ¿cuál sería el objetivo? Es cierto que va a tener una prioridad sobre el resto, tiene un privilegio de cobro a través de la garantía, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que quiere asegurar el banco? Permiso. Supongamos que hay una garantía hipotecaria a favor del banco por un crédito que vos pediste para comprar tu casa. Vos te diste cuenta que no podés seguir pagando la cuota porque te quedaste sin trabajo, sos una buena persona, porque de pronto trabajabas en un restaurante que se cerró por la pandemia, no es tu culpa, vos lo que querías era trabajar, pero no hay oportunidad de poder hacerlo. ¿Qué te va a proponer el banco? Para que vos puedas cancelar tu crédito. ¿Que le des la llave o que hagas qué? No, que refinancies la deuda a tus posibilidades. Lo que es que, digamos, me parece que lo que buscan es asegurarse el cliente, como usted dice. Bueno, cuidado. ¿Sabés qué pasa? ¿Por qué te di el ejemplo de la pandemia? Tendrían que refinanciar la deuda, pero aceptar que comience a pagar cuando consiga trabajo. Trabajaba en el Sheraton que cerró. Sí. No es culpa de él. Tenía 25 años de antigüedad. Si yo le refinancio el crédito, sigo con el riesgo de que no pueda pagar aunque quiera, porque no tiene trabajo. ¿Qué le voy a proponer? Permíteme que te responda. Le voy a proponer que en un plazo prudente venda el departamento y con eso me pague. Porque ponete a pensar que para vender el departamento, primero me tiene que cancelar la hipoteca a mí como banco, con lo cual yo me aseguro la cobranza. Pero si yo no hubiese tenido el inmueble hipotecado, corría el riesgo de que otro le embargue el departamento y este cliente, de buena fe, aunque quisiera pagarme, ya no tiene disponible su departamento porque se adelantó otro acreedor. Entonces yo estoy protegiendo como banco mi crédito, pero también estoy protegiendo la vocación de pago de mi cliente.
Cuando el banco tiene un conflicto ético con el cliente, cuando el cliente dice, no, yo no voy a vender el departamento, no voy a asumir la pérdida, porque por decirte lo tiene que vender rápido y no al mejor precio. Entonces el banco, ¿con qué se encuentra? Con un conflicto y ejecuta la hipoteca. Ahora, si yo como banco digo, mira, este señor Fleiderman le presté dinero cuando era empleado, tenía 25 años, le echaron del Sheraton, nadie pensaba que iba a cerrar ese hotel, no puede pagar, vendió la casa y pagó. ¿No te parece que es una persona decente? Tiene mala suerte, pero es una persona decente. Por lo tanto, cuando vuelva a conseguir trabajo en una empresa estable y cuando él tenga cierta antigüedad laboral, ¿por qué no le vamos a poder prestar? Si el señor cuando le fue mal devolvió, cuando le vaya bien seguro que va a devolver. Bueno, el concepto es que un banco no pide una garantía si tiene dudas de que el cliente no va a pagar. Si tiene dudas de que el cliente no va a pagar, no le presta. Constituye la garantía para tratar de cuidar al deudor si mañana surgiese una contingencia, un imprevisto, que aunque tenga vocación de pago, le impida realizar el pago. Un concepto de política de crédito de todo banco es que ningún banco le presta dinero a un cliente si no se asegura que ese cliente sea moralmente correcto, reputación, que destine el dinero a un objetivo lícito, un objetivo vinculado con su negocio y un objetivo que termine generando más capacidad de pago, un destino productivo. Y en tercer lugar, lo que va a mirar es que ese cliente tenga suficiente capacidad de generación de fondos para cancelar la cuota. Ahora, si ese crédito para que pueda ser pagado, ¿se acuerdan lo que hablamos del GNC? Hay que alargar el plazo tal vez para que pueda pagar, porque la capacidad de pago de la cuota es limitada, entonces hay que darle más plazo a este cliente. Entonces, si yo le voy a dar un crédito a 6 meses, el horizonte de tiempo que tengo por delante es relativamente breve y la posibilidad de que cambien las condiciones económicas de desempeño de este deudor a lo largo del tiempo es relativamente baja que cambien esas condiciones. Ahora, si yo le voy a dar un crédito a 5 años, en 5 años pueden pasar muchas cosas que no puedo prever, y por lo tanto sería bueno que yo solicite una garantía preferida, porque si surge alguna contingencia, va a haber un elemento con el cual facilitarle a mi deudor la posibilidad de que pague. Vos, María Mercedes, si no me equivoco, vos mencionaste el tema de refinanciar. Sí, se dice refinanciar. ¿Qué connotación tendría refinanciar una deuda? Escúchame, María Mercedes, vamos a suponer que el banco me dio un crédito para que compre mi casa y yo constituí una garantía hipotecaria. ¿Qué riesgo corre el banco con la refinanciación? Y la misma que si no hubiera refinanciado, que por más que refinancie la deuda, después tampoco la puede pagar. Vamos a suponer que como consecuencia de que no puedo pagar la deuda, me declaro en concurso, porque no puedo pagar esta deuda y todas las deudas anteriores. ¿Cuál sería el riesgo que tendría el banco? Y el de lo cobro también. Además tiene que compartir, dividir, digamos, el caso del departamento, si no tiene esta de garantía, lo va a tener que compartir con los otros acreedores también. ¿Y eso por qué, María Mercedes? Y porque no pidió una garantía. A ver, hay un concepto que es el siguiente, chicos. Cuando originalmente un deudor pide un crédito y se constituye una garantía preferida para garantizar ese crédito, y al cabo del tiempo el crédito no se puede pagar, suele existir lo que se llama una refinanciación. ¿Qué se hace en esa refinanciación? Se aclara que se da un nuevo crédito, también con una garantía preferida, y que el nuevo crédito se utiliza para cancelar el anterior.
¿Qué es lo que sucede? Cuando cuando una empresa se presenta en concurso, por ejemplo hoy, existe lo que se llama periodo de sospecha. El periodo de sospecha tiene que ver con lo siguiente. El juez mira 2 años hacia atrás la vida económica de la empresa y comienza a indagar en qué momento comenzaron a producirse las causas que generaron en definitiva o que terminaron en el concurso de la empresa. Entonces resulta que esta empresa ya venía trastabillando, había varios acreedores colgados de la palmera y gracias a que el banco refinanció la deuda, la empresa no se presentó en concurso 12 meses antes, cuando le refinanciaron la deuda. Entonces el juez lo que puede decir es que la garantía preferida que se constituyó para cancelar el crédito anterior, en realidad no existe tal garantía preferida, el banco va a la masa de acreedores, porque ese crédito se otorgó en un momento en el cual el banco sabía que la empresa tenía serios problemas de subsistencia e iba a terminar concursada, y esa garantía se terminó constituyendo en perjuicio de los acreedores, porque al alargarse la vida económica de la empresa durante un año más, la empresa siguió endeudándose y perjudicando a muchos acreedores. Por eso es que un banco, por ejemplo, sería bastante renuente y muy puntilloso a la hora de refinanciar la deuda. ¿Se comprendió, María Mercedes, la explicación? Sí, sí, profe, perfecto. A ver, de vuelta te digo, si el banco sospecha mínimamente que el cliente va a tener un problema de pago, no le presta. O de pronto vuelve a pensar las condiciones del crédito, más plazo, una garantía, digamos, que refuerce el alargamiento del plazo. A veces, por ejemplo, vamos a suponer que un banco le presta dinero a una empresa para que instale una máquina, en la expectativa de que con la nueva máquina aumente la rentabilidad por mayores ventas, por reducción de costos. Entonces, muchas veces, ¿qué hace el banco? Acuerda con el cliente lo que se llama un periodo de gracia. Periodo de gracia es el periodo en el cual la empresa no paga nada por el crédito, ni intereses ni capital. O a veces hay un periodo de gracia de capital. Y eso se hace con qué criterio? En el entendimiento que la empresa durante ese periodo no puede a través de la máquina generar capacidad de pago para cancelar el crédito. Pero siempre el banco lo que está mirando es que el crédito condiga con la capacidad de pago de la empresa. Y la capacidad de pago no es vaciar la billetera de la empresa, es que la empresa siga con sus operaciones, pero esté generando un excedente que le permita pagar lo que debe. Por eso también el banco, cuando se presenta un cliente, lo que le pregunta es, che, ¿qué otras cuotas de préstamo estás pagando? ¿Qué otras erogaciones de caja tenés? Para entender si va a tener caja suficiente para pagar la cuota, ¿no es cierto? De vuelta, un cliente puede tener vocación de pago, puede pedir dinero para un objetivo totalmente lícito, acorde a su objetivo, un proyecto, digamos, rentable como tal, pero el problema es que la forma en la cual va a ir cancelando esa deuda no condice con la capacidad de la empresa para generar los fondos. Y ahí es un préstamo mal otorgado. Y ahora yo los voy a poner en un problema. Miren, ustedes saben que usualmente, si yo, Claudio Fleiderman, que trabajo en la universidad, o sea, yo trabajo un poco en la universidad y otro rato soy remisero, voy al banco y le digo, mire, quiero un crédito para comprar un auto. ¿Quién es usted? Yo soy Claudio Fleiderman, trabajo en la universidad. Es muy posible que el banco me otorgue hasta el 80% del valor, me financie hasta el 80% del valor del auto. Ahora, si yo le digo que yo soy Claudio Fleiderman y quiero el auto para ser remisero, el banco solamente me financia el 50% del valor del auto. Del mismo auto, ¿eh? ¿Y eso por qué?
los puse en un problema. Bien, les voy subiendo la vara de las preguntas, pero ustedes son Sí, personas porque muy no es lo mismo inteligentes. trabajar en la universidad, que le daría como otro tipo de una garantía, que ser remisero, que es autónomo o independiente. Ahí tiene otro tipo de garantía, otro tipo de ingreso también. Vos, María Mercedes, le pones mucho énfasis al concepto de garantía. Y yo le pongo mucho énfasis en el concepto de capacidad de pago. Y quiero que lo pienses de esta forma. Una persona, cuando trabaja en relación de dependencia, en general lo que tiene es un ingreso estable. Está bien, un vendedor, me pueden decir, tiene ingreso por comisiones, pero más o menos en el año tiene un ingreso estable. Y una persona, cuando tiene un ingreso estable, tiene una determinada capacidad de ahorro, chica o grande. ¿Por qué Claudio Fleiderman, que trabaja en la universidad, necesita plata para financiar un auto? Porque lamentablemente no tiene en el bolsillo ahorrado de años anteriores el dinero para comprar un auto. Lo que el banco está haciendo cuando me presta el dinero para comprarme un auto es adelantarme mi capacidad de ahorro. Porque si yo hubiera tenido el 80% del valor del auto, directamente no le pido nada al banco. Saco la plata del bolsillo y lo compro. Y no tengo dinero en el bolsillo porque no lo había ahorrado. O porque de pronto lo ahorré y lo destiné a otra cosa. Terminé mi casa. Ahora que terminé mi casa, quiero un auto. Pero voy a tener que esperar tal vez 4 o 5 años para juntar la plata para comprar un auto. Entonces, ¿qué me dice el banco? Si esa capacidad de ahorro suyo, mensual, condice con la cuota del crédito, nosotros sin ningún problema le financiamos hasta el 80% del auto. ¿Por qué? Porque sabemos que usted todos los meses va a tener esa cantidad de dinero y va a tener esa capacidad de ahorro. Olvídense del GNC, del ejemplo original, ¿no? Este es un auto naftero y yo antes iba a la universidad en bicicleta, o sea, no voy a gastar un poco más de combustible. Y en el caso del remisero, ¿cuál es el razonamiento? Y bueno, lo mismo, que la capacidad de pago no es lo mismo, porque no es fija, digamos, no todos los meses tienen el mismo volumen de ingreso que el que trabaja, por ejemplo, como te dice, que el sueldo de la universidad puede ser. Vamos a suponer que yo en la universidad gano 100.000 pesos por mes y que como remisero suelo ganar 150.000 pesos por mes. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Yo como empleado de la universidad gano todos los meses 100.000 pesos. Ahora te cuento algo. Llegó el COVID, me quedé sin laburo como remisero. Las calles del centro, viste, las están asfaltando de vuelta porque están hechas pedazos. Entonces, en vez de hacer 25 viajes por día, puedo hacer 12 porque el tránsito está muy lento. Bajaron mis ingresos. Los días de lluvia, los remiseros no laburamos porque se nos destruye el auto. Ha llovido un montón en esta época, en este mes. Mis ingresos disminuyeron mucho. Yo los quiero llevar a un pensamiento. Si en un caso como particular empleado de la universidad compro un auto que vale 1 millón y como remisero compro un auto que vale 1 millón, los dos créditos son en 48 meses. Como empleado de la universidad, mi capacidad de pago, por decir, son 10.000 pesos por mes, que me da para financiar el 80% del valor del auto, 800.000 pesos. ¿Por qué el banco como remisero me va a prestar tan solo 500.000 en 48 meses? ¿Qué va a pasar con el monto de la cuota de un crédito de 500.000 pesos en 48 meses? ¿La cuota va a ser mayor o menor que la del crédito de 800.000 pesos? Menor. Menor, gracias Pascual, va a ser menor. Entonces, si es menor la cuota, yo tengo que recaudar menos plata como remisero para pagar la cuota. Con lo cual hay grandes chances de que aún trabajando en un trabajo de ingresos variables, recaude la cantidad de dinero mínima que necesito para pagar la cuota.
Por eso me va a financiar el 50%. Siempre el banco lo que mira respecto a la capacidad de crédito es una lectura de sombrero negro. Es una lectura, no me sale la palabra, es decir, una lectura muy conservadora de la capacidad de pago. ¿Me siguen la idea, no? Porque lo que tiene que suceder es que todos los meses este cliente pueda cumplir con el pago. Por eso me van a financiar un monto menos. Entonces hemos hablado del objeto del préstamo, el destino de los fondos. Hemos hablado de la reputación del deudor. Cuando es una sociedad, recuerden que esa reputación se hace extensiva no solamente a la empresa, sino también a los socios y las principales personas que toman las decisiones dentro de la empresa, siempre mirando en qué otras sociedades están vinculados los socios y mirando también, digamos, asesores o personas que pueden ser los socios ocultos de la empresa. Y luego ocupa un lugar central, muy central, la capacidad de pago del cliente, que tiene que ver con esta cuestión de la generación regular de fondos. Incluso yo les voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes vive o, bueno, es oriundo de algún lugar con fuerte actividad agropecuaria? En este grupo no tenemos nadie del campo. Yo les voy a contar algo. Ustedes saben que un crédito otorgado a una empresa, a una industria, a un comercio, en general, el crédito tiene cuotas de pago mensual. Pero, por ejemplo, en el caso del campo, la actividad agropecuaria, especialmente la agricultura, las cuotas son de pago semestral. ¿Y eso por qué? El mismo monto, la misma tasa, el mismo plazo. La cosecha. Los periodos de siembra y cosecha, ¿puede ser, profe? Sí, María Trinidad, ¿qué me decías? No, digo por los periodos de cosecha. Bueno, Lucas y María Trinidad creo que en el fin y al cabo se refieren a lo mismo. Exactamente, por el ciclo de negocios, el ciclo de generación de fondos de ambas, de este tipo de empresas, ¿no? Porque si el banco le pidiese al establecimiento agropecuario que todos los meses pague la cuota, desde la siembra hasta la cosecha, lamentablemente el deudor es ilíquido, por lo tanto no puede pagar. Y el banco tiene que estar atento a que los compromisos de pago condigan con la capacidad de pago de la empresa. Muy bien. Yo ahora los voy a llevar a... ¿Ustedes cursaron la materia de finanzas? Sí, profe. Bueno, hace memoria, Lucas, sobre ¿con qué libro estudiaron? Bueno, no importa. Escúchenme una cosa. Cuando ustedes estudiaron finanzas, primero estudiaron cómo se evalúa el rendimiento de un activo y después cómo se financia la inversión, o al revés. Te puse en un problema, Lucas, vas a tener que volver a mirar el apunte. ¿Cómo es la pregunta, profe? Si cuando estudiaste finanzas, primero estudiaste cómo se evalúa el rendimiento de una inversión, la tira, el vano, o sea, un activo, cuánto rinde un activo, y después estudiaste con qué criterio se elige el financiamiento de esa inversión. Sí, primero vimos todo el tema de la TIR, la VAN, y después creo que vimos la otra parte, más adelante. ¿Y eso por qué? ¿Por qué ese orden? Que no es casualidad. Porque hay que... Primero hay que aprender el rendimiento. Hay que saber y después elegir. Bueno, sin lugar a dudas, cuando yo voy a pedirle a un acreedor dinero, el acreedor me va a decir para qué lo quiero y para asegurarse la capacidad de pago mía como deudor, tiene que entender de dónde va a salir la plata, que es justamente el rendimiento del activo que yo gestiono. Y por eso primero evalúo el rendimiento del activo
y después veo cuánta plata me deja el activo para en base a eso ir a pedir financiamiento. Por ejemplo, un proyecto de inversión que tiene VAN, valor presente neto, positivo. ¿Qué significa eso? Significa que cubre la tasa requerida por el proyecto y que a su vez genera flujos positivos por encima de la tasa requerida. Escúchame, vamos a suponer que el proyecto de inversión tiene un plazo de 5 años. Sí. ¿Qué tiene que suceder al final de los 5 años? Tienen que suceder 3 cosas. ¿Cuáles son? Ahora vos querías comentar algo porque te veo con el micrófono abierto. Todas las opiniones. Vamos por parte, María Trinidad. Por lo menos haber recuperado la inversión inicial. ¿O no? Bueno, haber recuperado el capital invertido. Sí. Haber pagado el costo financiero del dinero, el costo de oportunidad, lo que me costó el dinero. Y haber generado un excedente que es la utilidad. Si un proyecto de inversión tiene VAN positiva cuando se cumplen estos 3 elementos. Entonces, es un proyecto que me permitiría devolverle el capital que me prestó el banco, pagar los intereses, que es el costo financiero, pagar las cuotas, y me deja un excedente. El excedente, obviamente, se lo lleva el empresario, ¿no es cierto? Y por eso, al principio, una de las cosas, o sea, el libro de finanzas te va a enseñar a pensar cómo un proyecto de inversión puede financiarse y hasta dónde puede pagar. ¿Qué significa? ¿Qué es la TIR? Esa tasa de interés, ¿qué es? El costo de oportunidad. Sí, María Tín. Es la tasa exigida por la inversión. Bueno, si usted se pone a pensar la TIR de un proyecto, es el máximo costo financiero que podría pagar un proyecto. Entonces, si yo de pronto evalúo un proyecto de inversión que tiene una TIR del 20% y la tasa de interés activa, la tasa que cobra el banco por un préstamo, es del 10%, y yo debería pensar que mi proyecto es financiable por el banco. ¿Me siguen hasta aquí, no es cierto? Pero queda una pregunta por hacer. La TIR puede ser del 20% y el costo financiero del 10%. Pero para que me den la plata, yo necesito que el flujo de fondos del proyecto condiga con el flujo de pagos que tengo que hacer al banco. Porque si no, de otro modo, voy a tener un problema de liquidez. Habrá algún periodo en el cual no genere suficiente caja para poder pagar ese crédito. Entonces, cuando yo pensé en el negocio de ser remisero, vi que un auto creo que durante 10 años lo podés explotar en Córdoba y viendo los costos de la chapa, el costo del auto, y sí, es un negocio que tiene una TIR del 20%. Te los voy a contar. En los meses de invierno que hace frío y no llueve, el taxi trabaja un montón, y en los meses de verano que llueve un montón, el taxi trabaja poco. Entonces yo tendría que tener mucha conducta para generar en el invierno, como año de vacas gordas, una reserva de valor para poder pagar las cuotas del verano. Y la realidad es que ningún banco instrumenta un crédito para comprar un remis que se paga durante el invierno y no se paga durante el verano. Por lo tanto, comprendan ustedes que el banco me va a dar solamente el 50% del valor del auto, porque tiene el concepto de que hay una época del año en el cual mi recaudación es muy baja. Y este es el concepto que yo de alguna forma quería arrimarles en este sentido. ¿Tienen hasta acá alguna pregunta? No, profe. Seguro, Pascual no me va a poner un compromiso. ¿Paola? Bueno. Ahora yo los quiero llevar un pasito más adelante cuando pensamos en la política de crédito. Yo les he hablado mucho sobre cómo un banco mira a un deudor en particular. Vuelvan a los conceptos que aprendieron en finanzas
y piensen ustedes cómo la teoría del portafolio decía que un inversor puede reducir su riesgo. ¿Cuál es el camino que debía seguir un inversor para reducir su riesgo? Diversificar. Perfecto, diversificar. Y si ustedes aplicaran esto a un banco, porque un banco lo que tiene es un portafolio de préstamos, ¿qué debería hacer? Otorgar préstamos a diferentes sectores, por ejemplo. Eso sería diversificación productiva. Me parece perfecto. Por ejemplo, no prestarle todo el campo, no prestarle toda la industria, no prestarle todo a los supermercados. Perfecto. ¿Qué otro tipo de diversificación? Diversificación de clientes. Porque un banco podría decir, le presto todo mi capital a una empresa en particular. Por ejemplo, pónganse a pensar en Mercado Libre, es una empresa muy grande. Entonces, por ejemplo, un banco mediano podría decir, ¿para qué quiero buscar tantos deudores? Le presto toda la plata a Mercado Libre y me ahorro de problemas. Pero se está comprando un problema. ¿Cuál es? Y si entra en quiebra, Si le va mal a Mercado Libre, le va muy mal al banco. Y si le va claro, muy mal al banco, ¿quiénes son los perjudicados aparte de los dueños del banco? sus acreedores. Los depositantes del banco. Recuerden ustedes que el dinero existe porque existe confianza en el sistema financiero. Si la gente tiene desconfianza en el sistema financiero, no va a depositar, se acabó el dinero. Entonces, por necesidad, los bancos tienen que ser empresas cuya chance de quebrar sea ínfima. Entonces hay que diversificarse para reducir riesgo. Entonces, hay diversificación de deudores, que se llama concentración crediticia, hay diversificación de actividades, ¿y qué más habría como diversificación? Clientes, actividades. Existe, sí, Lucas. Puede ser de instrumentos también, de Explícate diferentes. un poquito mejor. Y no solo préstamos, pueden ser otro tipo de instrumentos, no se me ocurre ahora, pero no solo un préstamo clásico. Vos me dirías, por ejemplo, invertir el activo en préstamos y en bonos del Estado. Al menos una parte, no sé si todo. Bueno, está muy bien lo que decís, Lucas, pero tened presente que mi charla está referenciada a la política de crédito, no a la política de inversión de los activos del banco. Lo que decís es correcto, pero yo me estoy enfocando más que nada a un solo tipo de activo, que es el préstamo. Claro. Sí. No está mal lo que decís, pero tenés que enfocarte más al préstamo. Entonces, teníamos, escúcheme, la diversificación en actividad económica, no le voy a prestar solamente la minería, la agricultura, lo que fuere, la diversificación geográfica, por eso en general en muchos sistemas financieros no se ve muy bien que un banco esté localizado solamente en una geografía determinada. Por decirte, un banco radicado en Misiones y prestaría más que nada a la actividad de la hierba, a la actividad de la madera, al comercio que hay en Misiones, pero es posible que tuviese por esa razón geográfica baja diversificación de préstamos, ¿no? Luego hay una diversificación de deudores. El Banco Central establece que una misma entidad financiera no puede prestarle a un mismo cliente más de una vez su patrimonio. Y que un deudor en el sistema financiero no puede deber más de 2 veces su patrimonio. Hay una serie de excepciones y demás que ya las verán después con el profesor Marcelo López. Cuando los bancos hablan del patrimonio de una empresa a los fines de evaluar esto, le llaman responsabilidad patrimonial computable, porque depuran el patrimonio de la empresa de una serie de cosas que ya verán ustedes para establecer cuál es el patrimonio que mira un banco. Pero el concepto es el patrimonio de la empresa.
¿Y qué otro tipo de diversificación podrían ustedes pensar? Vos, Lucas, hablaste de diversificación de instrumentos, ¿me dijiste? Sí, profe. Bueno, vos sabés que cuando estabas hablando, pensé que ibas a mencionar algo que es sofisticado y lo voy a compartir con ustedes. Ustedes recordarán en las primeras unidades que los bancos centrales actúan como prestamistas de última instancia de los bancos. Y habrán escuchado la palabra redescuento. ¿Qué significa redescuento? En general, en el sistema financiero del siglo XX, ¿qué hacía una empresa? Por ejemplo, una empresa lleva un cheque que va a vencer a 180 días y le dice al banco, quiero un préstamo sobre este cheque. ¿Qué hace el banco? El banco, vamos a suponer que el cheque es por 10.000 pesos, el cheque vence dentro de 180 días. Los intereses corridos por los 180 días, supongamos, son 1.000 pesos. ¿Qué hace el banco? Descuenta el cheque, es decir, descuenta del capital del cheque los intereses y le acredita al cliente los 9.000 pesos. 10.000 pesos de capital del cheque que se van a cobrar dentro de 180 días, menos los intereses de 1.000, el monto que entrega el banco son 9.000 pesos, de forma tal que cuando el cheque venza por 10.000 pesos, con esos 10.000 pesos el banco cancela el capital otorgado de 9.000 y se cobra los intereses de 1.000 pesos. Si transcurridos 90 días el banco se encuentra en una situación de iliquidez, va al Banco Central y le dice, necesito que me des un redescuento. ¿Qué hace el banco? Le lleva el cheque, que vence dentro de 180 días, y le dice, toma, préstame plata por los 90 días que restan y cóbrate vos el cheque. Ese crédito del Banco Central es un crédito en principio cobrable, ejecutable, entonces el Banco Central no tiene ningún problema en otorgar ese crédito. Ahora, supongamos que este banco ha otorgado básicamente créditos en descubierto con un plazo de 90 días para que se cancele el descubierto. ¿Qué puede redescontar? La respuesta es nada, porque no tiene ninguna fecha cierta de cancelación del descubierto por parte de los clientes. Entonces, la diversificación de instrumentos es importante, incluidos los aspectos de garantía del crédito. Bueno, déjenme recapitular hasta aquí lo que estuvimos conversando. Nosotros hoy hemos estado hablando de la política de crédito de los bancos centrales para con el conjunto de entidades financieras. En esta conversación yo me he centrado más que nada en la gestión de préstamos de los bancos, porque en general es el tipo de entidad financiera prevaleciente en la economía y los ejemplos que doy son aplicables también al resto de las entidades financieras. Entonces decíamos que una política crediticia tiene que ver con los criterios que visualiza una entidad financiera a la hora de otorgar un crédito a cualquier cliente. Las políticas crediticias aplican a todo cliente. Es más, si no aplicaran, tampoco hay muchos caminos para manejar excepciones. Y esa política crediticia de los bancos centrales y de los bancos que de alguna forma están obligados a decir al Banco Central con qué criterio van a conceder sus préstamos, se ubica básicamente en la política de diversificar los préstamos para reducir el riesgo de la cartera crediticia. Y cuando miramos en particular cada crédito que se otorga a cada deudor, esas políticas crediticias tienen que ver con la reputación del cliente, tienen que ver con el destino de los fondos y tienen que ver con la capacidad de pago del deudor. Lo que nosotros vamos a ver en nuestra clase del viernes es cómo, habiendo decidido el banco financiar un cliente, instrumenta, es decir, otorga el crédito a su cliente para asegurarse, llegado el momento, el cobro judicial de ese dinero. Porque si en definitiva
nada se firmó y es un pacto de palabra y el cliente cumple, no hay ningún inconveniente. El problema es cuando sucede algún conflicto durante la vida del préstamo. Eso es básicamente lo que hemos conversado hoy y básicamente les estoy marcando la hoja de ruta para nuestra clase del día viernes. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Profe, usted hace un ratito comentó que hay un máximo de asistencia crediticia que puede otorgar un banco y eso se aplica tanto a un préstamo personal como a un préstamo, por ejemplo, para capital de trabajo. Bueno, está muy bien la pregunta que haces. En general, digamos, las normas del Banco Central establecen dos tipos de cartera de los bancos, lo que se llama la cartera de consumo y lo que se llama la cartera comercial. ¿Qué es lo que dice el banco? El Banco Central dice, mira, en el caso de un deudor en particular, en general los préstamos tienen que ver con criterios masivos de asistencia, ¿viste? Una línea para comprar un auto, y lo que básicamente yo le pido al banco es que se fije si el deudor tiene capacidad de pago. Si, lo que el auto representa en el patrimonio no me importa, lo que me importa en la cartera de consumo no es tanto la proporción patrimonial, sino lo que me interesa fundamentalmente es la capacidad de pago. Lo que sí tiene mucha importancia respecto de la proporción del patrimonio, Pascual, tiene que ver con lo siguiente. Vos en finanzas estudiaste el concepto de apalancamiento. El apalancamiento es la proporción que tiene la deuda en la financiación de un activo. Entonces vos ponete a pensar que si una empresa puede tener crédito comercial, que es deuda, vamos a poner que no le dan al fisco ni a los empleados, y crédito bancario. Ponete a pensar que si ya la empresa tiene 2 veces su patrimonio como apalancamiento y encima tiene también eventualmente deuda comercial, el nivel de apalancamiento puede ser alto. Entonces, ese es un poco el criterio, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el préstamo de consumo, la política de regulación crediticia mira poco la proporción de la deuda respecto del patrimonio. Y esto, por ejemplo, se manifiesta mucho, Pascual, cuando una persona solicita un crédito hipotecario para la primera vivienda. Te imaginarás que en ese caso el crédito supera con creces el patrimonio del deudor. Pero en la empresa sí aplica esta regulación. Gracias, profe. No, por favor. Como ustedes escucharán, yo básicamente lo que he tratado de hacer en esta explicación es centralizarme en el endeudamiento de la empresa y he tratado de utilizar los ejemplos de los individuos para simplificar un poco la explicación. Entonces, he tratado de darle la explicación del kiosco, del individuo, para que se entiendan los conceptos, pero siempre nuestra conversación debería apuntar más que nada al endeudamiento de las empresas. Estas ideas, Pascual, las vamos a complementar el día viernes. Lo que pasa es que yo en esta clase necesitaba que ustedes dispongan de unos elementos mínimos para poder comprender lo que va a suceder más adelante, pero la verdad que tu pregunta es muy interesante y profunda. ¿Alguna otra duda? Ya estamos al filo, hay minuto 28. Bueno, ahora una pregunta para mi mejora. ¿Hay algo en las explicaciones o en la dinámica que yo pueda mejorar para que ustedes comprendan mejor los conceptos, puedan hacer la clase más llevadera? Bueno, me quedo sin esa ayudita. Profe, presentación de PowerPoint o algo así, ¿no tiene? Prefiero no utilizarla, porque ¿qué hubiera hecho con el PowerPoint? Hubiera leído los conceptos. No. Prefiero la clase discursiva. Aparte, el PowerPoint de alguna forma marca una hoja de ruta sobre la cual no es tan fácil volver atrás cuando ustedes hacen una pregunta o tienen una intervención, o de pronto yo intento vincular lo que ustedes están diciendo con algún concepto previo de otra materia. La experiencia que tengo es que el PowerPoint condiciona mucho. Ustedes, de todos modos, para recapitular los conceptos,
tienen la clase grabada, ¿no es cierto? Después yo tenía una duda con lo que explicó con respecto a los instrumentos. Sí, Quiero saber si lo entendí bien. por favor. Es una forma también de diversificar hacia un solo cliente, pero siempre teniendo en cuenta la garantía. Sí, en la diversificación de instrumentos, siempre lo que estoy pensando es en qué medida el instrumento en base al cual se materializa el crédito es un instrumento descontable o no por el Banco Central. Un descubierto no es descontable. En general lo descontable es el título lo redescontable es el título de crédito. Entonces, un préstamo se instrumenta con título de crédito, el descuento del cheque a través del cheque ya es un título de crédito y eso facilita el redescuento. Si una empresa, si un banco no tiene instrumentado los créditos, no es tan fácil redescontar la cartera. Claro, ahí entendí. Claro, sobre eso vamos a volver el viernes. Bueno, si no hay más preguntas o observaciones, los voy a volver a ver el viernes. Les agradezco mucho la participación en esta clase. Espero haber sido razonablemente claro para que se entiendan los conceptos. Y bueno, cualquier duda o comentario que tengan, están en contacto a través de la plataforma virtual. Bueno, les deseo muy buenas noches, que descansen y nos volvemos a ver el viernes. Hasta el Gracias, viernes, profe. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias a ustedes.